Bueno, vamos a hablar de los famosos lenguajes de programación. Porque ese siempre va a ser un tema, y a medida que usted vaya conociendo, se va a volver un tema más complejo. ¿Por qué? Sencillo, porque son demasiados. Esto es como decir, voy a aprender a hablar, pero ¿en qué idioma voy a aprender a hablar? En inglés, en español, en italiano, en francés. Obvio, si estoy en Colombia, pues es mejor español. ¿Sí? Supongan que ustedes dicen un día, no, me levanté, no sé hablar ningún idioma, necesito aprender a hablar un idioma. ¿Cuál hablaría? Pues yo creo que ahí lo mejor es saber dónde estoy. Lo mismo pasa en los lenguajes de programación. ¿Cuál lenguaje de programación deseo aprender? Pues depende de lo que quiera hacer. Si usted quiere usar su programación para crear un software de contabilidad, pues habrán unos lenguajes que le van a servir para eso. Si quieren para crear un videojuego, habrá otros lenguajes. Si quiere para crear, qué sé yo, una página web, pues hay otros lenguajes y así sucesivamente. Aquí vemos algunos ejemplos. Tenemos C, C++ o C++, ¿cierto? Pascal, Ada, Fortran es un lenguaje muy básico. Lisp, Shane, Prolog, SQL o SQL, ¿sí? Square, Java y muchos más. ¿Listo? Esos son lenguajes. Ojo, no confundir los lenguajes con lenguajes informáticos. Esos son diferentes. Ejemplo, el mejor ejemplo HTML. HTML no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de estructura de etiquetas, así se les llama ese lenguaje. No es un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque no usa sentencias. Usted en HTML no va a hacer un repeat, no va a hacer un if, no va a hacer un bucle, no va a hacer una sentencia. Solo lo va a usar ¿para qué? Para crear una estructura. ¿Listo? Entonces no hay que confundirlos. Aquí hay muchos lenguajes. ¿Cuál quiere aprender? Pues eso va a depender de usted. A medida que vaya conociendo cómo funcionan los diferentes lenguajes de programación, pues usted tiene que elegir alguno. Es cierto, y hay que ser muy claro, que algunos son más difíciles que otros. No es lo mismo, por ejemplo, aprender C# que C++. Y mucho menos es lo mismo aprender C++ que C. ¿Sí? ¿Profe, no son lo mismo? No. El lenguaje de programación C++ o C++ viene del lenguaje C. Es una base del lenguaje C, es un hijo de C. Es una variante, ¿no? Sí, pero es una variante de alto nivel, quiere decir un lenguaje más fácil de entender. En cambio C es un lenguaje que está más abajo, es un lenguaje de nivel tipo medio o bajo, que hace que ese lenguaje sea mucho más difícil de trabajar. ¿Listo? Entonces, ahí viene a hacerlo. Voy a hacer un gráfico acá que me encantaba a mí cuando estaba aprendiendo, que fue con el que logré entender este concepto. Vamos a ver si ustedes también me lo entienden. Y es muy sencillo. En el tiempo que yo estudiaba, a nosotros nos explicaron que hay una barra. ¿Sí? Ahí se acabó esto. Un segundo. ¿Qué dice la puta bebé? Acá está. Vamos a abrir. Bien. Entonces, les decía, aprovecho este elemento para que me cobren las.
Ok, vamos firmando ahí el acta de socialización, por favor. ¿Ah? El acta de socialización de la guía de aprendizaje de... ¿De qué? Lo de siempre. ¿Me colaboras, Zaira, por favor? Y ahora, ¿qué hice mi? Profe, ¿qué lenguaje puede funcionar para videojuegos? Para programar. Hay de todo, C Sharp, C++, Python, no me habré dicho. Hay ¿Un muchos. lenguaje puede servir como para hacer las físicas al juego? ¿Sí? Sí, claro. Hay lenguajes que se encargan precisamente de eso. Bien, les explico. Aquí ustedes deben entender que hay dos extremos. Ah, ya que eso está cargado. Maestro, yo no tengo la ¿Quién nos me ofrece? Ojo, Nicolás, ¿quién nos me ofrece? Présale a su compañera y esos dos que no traen lapicero. Vienen a clase sin lapicero ni nada. Eso. Listo. Entonces, ven acá. A nosotros nos explicaban así. Hay una tablita. ¿Sí? En la parte superior está, digámoslo, el lenguaje común. ¿Sí? Un lenguaje que cualquier persona puede entender. ¿Listo? Acá abajo, en la base, el todo lo contrario es el famoso lenguaje máquina. ¿Qué es el lenguaje máquina? Es el lenguaje que entiende el computador. Entonces, el lenguaje común es lo que nosotros como seres humanos usamos y el lenguaje máquina es el lenguaje que usa el computador. ¿Cuál es el lenguaje que usa el computador? Los números binarios. ¿Sí? Todo lo que recibe un computador son los números binarios, no más. Pero ojo, nuestro cerebro, a pesar de que tiene muchas facilidades y muchas cosas impresionantes, una de las que no tenemos es la capacidad matemática de hacer cálculos complejos. No la tenemos. Eso es algo que las máquinas pueden hacer fácilmente y nosotros no. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro lenguaje no se compara al lenguaje máquina. Son lenguajes muy diferentes. Por lo tanto, ningún ser humano puede hablar lenguaje máquina. Ninguno. Y la máquina nunca va a entender lenguaje común. Porque son dos extremos. Por eso está lenguaje común y lenguaje máquina. ¿Listo? Entonces, en este extremo de la barrita, donde está el lenguaje máquina, solo están los computadores, nada más. Ellos entienden solo números binarios. Aquí, antesito de llegar al lenguaje máquina, existen algo que llaman los ensambladores. Que se los voy a poner así. Ellos son los que traducen el lenguaje común, el lenguaje máquina. Bueno, realmente no es lenguaje común porque ellos tampoco entienden el lenguaje común, pero sí entienden otros tipos de lenguaje. Y aquí vamos a hablar que eso sería nivel bajo, nivel medio y nivel alto. O sea, diríamos que hay lenguajes de bajo nivel, medio nivel y de alto nivel. Entre más alto sea el nivel, más se acerca a ¿qué? Al lenguaje común. O sea, que es más fácil. ¿Sí me entienden? Entre más sea el nivel, más se adapta al lenguaje que es alto, medio y bajo. ¿Listo? Entonces, los lenguajes que estén aquí son más fáciles de aprender. ¿Sí? Pero necesitan un proceso más largo para pasarlos al lenguaje máquina. Los que estén en estas áreas son lenguajes de bajo nivel. Su ventaja, están más cerca del lenguaje máquina, por lo tanto se pueden programar mejor. Lo malo, son más difíciles de aprender. ¿Sí? Entonces pongamos algunos ejemplos. Algunos lenguajes que están en este alto nivel son, por ejemplo, C Sharp. ¿Sí? C++. ¿Sí? Un lenguaje que ustedes van a conocer. Python. Java.
¿sí? Todos estos son JavaScript. Todos ellos son lenguajes de alto nivel. ¿Sí? Pero hay un lenguaje que está aquí, ¿verdad? Por aquí, entre bajo y medio. Y es el lenguaje C. Es más, por un dato curioso, Windows está programado en este lenguaje, en C, que es un lenguaje que está muy cerca del lenguaje máquina. Por lo tanto, es mejor para programar, pero para un programador va a ser más difícil de aprender. Por eso uno no puede iniciar a aprender un lenguaje de bajo nivel. Tiene que aprender a programar en lenguajes de alto nivel para que después eso sea transferido al lenguaje máquina. ¿Listo? Y la pregunta, ¿todos los Windows han usado el lenguaje C? ¿Solamente todos los Windows o...? Ahora, ojo, es que aquí hay algo que ustedes deben tener en cuenta y es que por ejemplo, un sistema operativo, que es un programa tan complejo, no va a depender de un solo lenguaje. O sea, no es que todo y cada estructura haya sido diseñado en C, eso sería imposible. No, él usa varios lenguajes diferentes. Su estructura, su núcleo básico fue diseñado en C. Esa es la diferencia. Pero, o sea, los lenguajes se pueden combinar. Al fin de cuentas, cuando usted va a hacer el proceso, siempre va a haber un ensamblador que es el que traduce el lenguaje máquina. La máquina no va al final a identificar en qué programa usted hizo, sino que él va a seguir las instrucciones que usted haya hecho, sin importar si lo hizo en un lenguaje de bajo o de alto nivel. ¿Sí me va a entender? La máquina nunca va a entender usted en qué lenguaje programó. A ella no le interesa. A ella solamente le interesa seguir instrucciones. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, vea, el software de aplicación se diferencia de un sistema operativo que hace funcionar de... Ah, no, pero eso no, esto es un error de sintaxis que hay ahí. Bien, entonces, así funcionan los lenguajes de programación. Hay de alto, medio y bajo nivel. Si usted escucha que hay un lenguaje de bajo nivel, automáticamente usted sabe que va a ser un lenguaje muy difícil de aprender, pero que es más eficiente al momento de programar. Si es un lenguaje de alto nivel, va a ser más fácil de aprenderlo, pero va a ser menos eficiente al momento de mandar instrucciones. ¿Listo? Pero ¿por dónde se comienza? Siempre, todo programador va a iniciar por alto nivel. Es más, hay programadores que solo saben programar en alto nivel, y eso no tiene de malo, está bien, ¿sí? Porque es que aprender a programar en un lenguaje de bajo nivel es muy complicado, porque hay demasiadas reglas a tener en cuenta. ¿Listo? Sus estructuras se manejan de forma diferente. Bien, pero para nosotros entender cómo crear un programa, debemos entender cómo funciona un computador. Porque es que la gente está acostumbrada a usar los equipos, vuelvo y reitero, y es que ustedes ya están en otro lado. Ustedes ya no están en el mismo punto que estaban cuando iniciaron este curso. Usted antes solo pensaba como usuario, como el que está detrás de recibiendo. Ahora está empezando a pensar como un diseñador, un creador. ¿Sí? Ya saben que para crear algo nosotros debemos trabajar más duro para que al usuario le sea más fácil usar. ¿Listo? Entonces, segundo, arquitectura funcional de un ordenador. ¿Cómo funciona? En ese capítulo estudiaremos la arquitectura von Neumann, la cual se refiere a las arquitecturas de computadores que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento para las instrucciones y para los datos. A diferencia de la arquitectura Harvard, el término se acuñó en 1945, escrito por el conocido matemático John von Neumann, que propuso el concepto programado de almacenamiento. La arquitectura von Neumann. Los ordenadores con arquitectura von Neumann constan de las siguientes partes: una memoria principal, o sea, ojo, no un disco duro, una memoria RAM. La memoria principal de un computador es la RAM, ¿sí? No es el disco duro es la memoria secundaria. La memoria RAM es la que guarda mientras estamos usando las cosas, por eso es la memoria principal. Sin memoria principal del computador no sería nada. Claro está que con disco duro tampoco, pero al menos podría aprender el equipo si no tuviera disco duro. ¿Sí me va a entender? Pero la que importa, digamos, en cuestión de estructura, es la memoria principal. Tiene que tener una unidad central de proceso llamada procesador o CPU, que a su vez interiormente tiene una unidad lógica aritmética, a su vez tiene una unidad de control y un dispositivo de entrada y salida. ¿De quién es el lapicero? ¿Este es el tuyo? ¿Lo prestaste? Gracias, Nicolás. ¿Me lo pasa ya? Pues esta chica está más entretenida ahí que... Listo.
Entonces, todo eso es importante para nosotros saber cómo funciona un programa, ya que un programador no solo se debe concentrar en la estructura y en la sintaxis del programa, deben también concentrarse en la forma en cómo funcionan los datos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si usted va a ver cómo funcionan los datos de su computador, ¿listo? Usted debe entender que cuando esté diseñando un programa, usted va a usar almacenamiento. El programa debe almacenarse en memoria RAM, en disco. Él debe almacenarse. Lo único es... ¿Y eso qué es? Ah, ya. Lo único es que al almacenarse, yo debo tener muy en claro cómo se almacena esa información para que al momento de que yo use el computador no vaya a congestionarlo, no vaya a volver muy lento, porque nada sirve un programa lento. O sea, de nada serviría. Si yo creo un programa muy bonito, pero es supremamente lento, o solo lo pueden reproducir computadores de alto rendimiento, pues no estoy en nada. O sea, no va a ser un software muy comercial. Obvio, hay excepciones a esa regla, como programas de videojuegos y todo ese tipo de cosas que son diseñadas para plataformas muy específicas, pero porque tienen un mercado en esa área. Pero usted iba a diseñar un programa contable que consuma más recursos que un videojuego, pues nadie lo va a usar. O sea, es obvio que nadie, porque hay muchos programas contables que son muy livianos. ¿Listo? Entonces, obviamente, debemos entender cómo funciona la estructura básica de un computador. En este caso, cómo funciona la estructura básica del procesador basado en el aspecto del matemático von Neumann, que se encargó de crear una estructura para entender cómo iban a funcionar los computadores en base a su almacenamiento. Entonces, ¿qué debemos entender? Ahí hay un pequeño gráfico, ¿listo? Donde vemos la elemento de cómo funciona un programa o cómo funciona el procesador. El procesador y la memoria van de la mano. ¿Sí me va a entender? El procesador y la memoria van de la mano. ¿Por qué? Porque es la memoria la que ejecuta el código, o sea, la que deja ver el código, la que abre el código. Pero es el procesador quien realiza las operaciones y recibe tanto la entrada como la salida de elementos. ¿Listo? Entonces, el programa se ejecuta en la memoria, pero es el procesador el que lo usa, ¿sí? No es la memoria. La memoria permite ejecutarlo, da el espacio para abrirlo, porque al momento en que usted abra el programa, ese programa va a ocupar un espacio en su memoria. Automáticamente, para ejecutarse va a ocupar un espacio en su memoria. Entonces, la memoria es la que guarda el programa en el momento en que está abierto. Ya cuando nosotros guardemos para apagar el equipo, eso ya sale de la memoria principal y pasa a la memoria secundaria, que en este caso es el disco duro. Pero quien abre el programa y quien almacena el programa mientras se está usando es la RAM, la memoria principal del computador. Por eso, los que han tenido clase conmigo de ofimática saben que una de las cosas que yo más les dije en su momento es: lo más importante en un computador no es única y exclusivamente la memoria RAM. Si usted se compra un computador solo porque tiene 16 GB de RAM o porque tiene 32 GB de RAM, solo porque sí, sin importar nada más, va a meter las patas. Porque usted debe tener una memoria RAM, claro, amplia, en base a lo que usted quiere hacer. Pero es más importante saber qué procesador usa mi computador más que la memoria, ¿sí? Porque el procesador es el que va a hacer todo, la memoria va a almacenar. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia mala si mi computador tuviera muy poquita memoria? Pues que no me permite abrir varios programas al mismo tiempo. Ese sería el problema. Y poder reproducir videos. No voy a poder abrir varios programas al mismo tiempo, ¿sí? Pero, si tengo un mal procesador, ¿de qué sirve poder abrir varios programas al mismo tiempo si el procesador no va a dar la talla para moverlos? ¿Sí me entienden? Porque es el procesador el que mueve el programa. Quien ejecuta la memoria, pero quien mueve el programa es el procesador. ¿A través de qué? Ya lo sabemos. El procesador tiene un dispositivo de entrada y salida donde recibe y saca datos. Tiene los registros y la unidad lógica aritmética. ¿Listo? Que es la que se encarga de hacer los procesos matemáticos. Miren cómo hacen los procesos matemáticos. Lo que usted debe saber es que el computador es una calculadora gigante que hace miles de procesos matemáticos por milésimas de segundo. Eso es lo que es un computador, nada más. Todo lo que usted está viendo es un resultado de procesos matemáticos. Por eso, el computador se basa en la lógica, no en el sentido común del humano, ¿no?
sino en la lógica, en lo que él puede comprender en la matemática. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las matemáticas son exactas, señores. Son exactas. Nos devuelven resultados exactos en base a procesos que devuelven a sí mismos resultados obviamente exactos. Ahora bien, aquí hay una pequeña explicación de cada uno de los elementos. Memoria principal es el subsistema donde se almacenan temporalmente los datos. Temporalmente. La memoria principal, recuerden, cuando se apaga se borra. La memoria RAM es así, usted la apaga, el computador borra todos los programas. ¿Cuándo vuelve a cargarse? Cuando lo prende. Lo primero que carga en la memoria es el sistema operativo y luego carga es de subir todo lo demás. Es un sistema donde se almacena temporalmente los datos e instrucciones que son utilizados por el computador. Esta información está representada en una codificación binaria de unos y ceros. A mí me parece porque la gente no entiende que todo en un computador es a base de unos y ceros. O sea, no hay más. Todo es a base de unos y ceros. La música que usted escucha, los videos que usted ve, las imágenes tan bonitas que toma su celular, todo es una descomposición de unos y ceros. Solamente que son millones de unos y ceros. Por eso su cerebro no sería capaz de entender cómo el computador pinta la imagen, cómo el computador le muestra la imagen, porque son millones de unos y ceros. Pero el resultado final sí lo podemos observar gracias a todos esos procesos de interfaz gráfica que se han realizado. Entonces dice, la memoria se divide en celdas, donde cada celda tiene una dirección única, de tal forma que el contenido de ellas puede ser buscado, extraído y utilizado. Unidad central de procesamiento, CPU o procesador. Es el sistema encargado de extraer las instrucciones y los datos en la memoria principal para realizar los tratamientos o operaciones correspondientes. Está conformado por la unidad de control y la unidad lógica aritmética. La unidad de control UC se encarga de obtener la memoria próxima a instrucción o utilizar ejecutar, de decodificar la instrucción para determinar qué debe hacerse, según la decodificación hecha, enviar el comando apropiado a la unidad lógica aritmética. ¿Listo? Y aquí nos dice, la unidad lógica aritmética se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas en el sistema necesario para calcular direcciones de memoria, desplazamientos, entre otras cosas. Dispositivos de entrada y salida, el subsistema que permite al computador interactuar con otros dispositivos, comunicarse con el mundo exterior y almacenar los datos y programas en unidades permanentes como por ejemplo el disco duro. Está conformado por buses o unidades de intercambio, la memoria secundaria, que en este caso es el disco, y los periféricos y dispositivos como lo son el teclado, el mouse, el ratón, cualquier cosa que permita ingresar información a un computador o de forma sacarla, como lo son la pantalla, la impresora, todos esos elementos. ¿Ok? En pocas palabras, la parte más importante del computador es el procesador y la memoria RAM. Demás elementos son, digámoslo, auxiliares de esos procesos, de todo lo que hace la memoria y de todo lo que hace el procesador. ¿Listo? Porque ¿por dónde ingresa la información? Pues por los periféricos. ¿Por dónde sale la información? Por periféricos. ¿Pero quién procesó esa información? El procesador. ¿Dónde se guarda la información? En el disco duro de forma permanente. Pero antes de ir al disco duro tuvo que haber pasado por la memoria y por el procesador para quedar guardada en el disco duro. ¿Listo? Así funciona. Ok. Bien, señores. Y después de esta pequeña introducción a cómo funciona el procesador y la memoria, que son los elementos más importantes, porque yo como programador debo entender que todo lo que yo hago es matemático, que el procesador lo va a ejecutar en base a los datos de entrada y de salida, y que estos datos van a ser usados para luego guardarlos y otra vez tenerlos en la memoria, porque la memoria me lo abre, el procesador me lo ejecuta, me lo realiza los procedimientos, y él es el que recibe y envía la información. Pero recuerden que, por eso les digo, es un trabajo mancomunado entre la memoria y el procesador. Ahora bien, vamos para allá. Algoritmos. Vamos a ver cuánto tiene este acá. Sí, lo que pensé. Dice, en este capítulo se estudiarán los conceptos necesarios para desarrollar y construir mecanismos o procedimientos para estructurar soluciones adecuadas a problemáticas específicas. Vamos por el punto. Por favor, señores, yo les voy a pedir, obviamente lo ideal es que usted no falle en ninguna clase, pero esas clases son todavía más importantes. ¿Por qué? Porque se va a ver mucho concepto muy nuevo, muy, ¿cómo les explico? Muy específico, que es duro después entender otras cosas si usted no entiende el concepto principal. Comenzamos con los famosos algoritmos, que son, es un conjunto bien definido de procedimientos lógicos o matemáticos que se pueden resolver, que se pueden seguir para resolver un problema en un número finito de pasos. Es un conjunto bien definido de procedimientos lógicos o matemáticos
que se pueden seguir para resolver un problema en un número finito de pasos. ¿Listo? Ahora, agregando a esa definición decimos, es una lista finita de pasos que plantean la solución a un problema, preferiblemente pasos los más cortos y simples posibles. No podemos alargar demasiado un algoritmo. Para un mismo problema pueden existir muchos algoritmos que conducen a su solución. La elección del mejor algoritmo está guiada por criterios de eficiencia, eficacia, entre otras características deseables. Entonces vamos a iniciar con esta pequeña explicación sobre los algoritmos. Muy bien. Entonces, bellezas lindas. Vamos por acá. ¿Listo? Ok. Vamos a entender. Tomemos la definición y comenzamos a comprender. Dejen de leer por leer y empiecen a entender. Entonces, vamos allá. Un algoritmo. ¿Qué es esa vaina? Entendamos. Vean acá, por favor. Dice, conjunto bien definido de procedimientos, es decir, de instrucciones. Eso es, cuando ustedes le dan instrucciones de hacer algo, solamente que no se las están dando a ustedes, señores, se las están dando al computador. ¿Listo? Pueden ser procedimientos lógicos, o sea, donde se aplique la lógica, o matemáticos, es procesos matemáticos, que se pueden seguir para resolver un problema. Siempre se plantea un problema, algo a solucionar, ¿sí? En un número finito. ¿Qué es finito? ¿Quién me dice? Que tiene fin. Exacto, si infinito quiere decir que nunca acaba, que no tiene un fin. Finito quiere decir que debe acabar. O sea, tiene un inicio y tiene un final, obligatoriamente. No es algoritmo, sino es un inicio, no tiene un inicio, no tiene un final. ¿Listo? En un número finito de pasos. ¿Saben cuál es el problema para ustedes aplicar la lógica? Se los digo, o es lo que yo pienso cuando voy a esta clase. Es el siguiente. Ustedes dan por sentado todo. Ese es su problema. Usted da por sentado todo. Por ejemplo, usted piensa realmente que el computador es inteligente. Por lo tanto, piensa que puede hablarle al computador como le habla a otra persona. Porque según usted, el computador va a entender, ya que él es inteligente. Y no. Ahora estamos viendo computadores inteligentes por medio de la inteligencia artificial. Pero los computadores no son nada inteligentes. Nada. Ellos solo reciben instrucciones de nosotros. Nosotros le decimos qué hacer. Pero ahí viene el problema. Ojo con esto. Tomemos de ejemplo un bebé pequeño. ¿Sí? Un bebé. Yo le digo al bebé, lléveme este marcador de aquí de la mesa a la mesa de allá. Yo no tengo que darle más instrucciones al bebé. El bebé entiende, su cerebro analiza la situación, ve la mesa, todo, sabe que debe coger el marcador y llevarlo hasta esa posición. Ya, es un ser humano, razona, piensa, ¿sí? Una máquina no. Yo a una máquina no le puedo decir, coja el marcador y llévelo allá. No. Tengo que establecer la altura de la mesa, la fuerza con la que lo va a coger, la distancia que hay allí, a qué altura lo va a dejar y la fuerza para que suelte todo eso de usted. Exacto. Tengo que ser muy exacto. Y ese es el problema de la mayoría de personas que nunca han visto este tema o no conocen este tema, que dan todo por sentado. Y eso es lo que usted puede hacer. Los computadores no son niños, no son bebés, no piensan, no razonan. A ellos hay que hacerles todo. Todo es todo. Yo puedo, es más, alargar
un algoritmo demasiado por culpa de esa situación. ¿Sí? Por culpa de esa situación. ¿Por culpa de qué? De no poder definir en pasos cortos lo que quiero que el computador haga. Y tengo que poner demasiados pasos, lo que hace que mi computadora a la larga termine haciendo demasiados procesos. ¿Listo? Ahora bien, voy a darles un ejemplo de un algoritmo con el que ustedes lidian todos los días. Ojo, algoritmo no para un computador, sino un algoritmo al cual ustedes se enfrentan en su vida diaria. Cocinar. ¿Sí? ¿Ese es un algoritmo? ¿Por qué? Vamos a ver si cumple. Es un conjunto bien definido de procedimientos lógicos. Esa parte de procedimientos lógicos, como usted me indica, es procedimientos que obviamente van para un razonamiento lógico. Si hago esto, pues obtengo esto. Ah, eso como una ¿Sí? instrucción para poder, digamos, preparar como... Sí, por es como ejemplo. una receta. Exacto. Eso, una receta. Por eso digo que cocinar es un algoritmo. Sí, ya lo entendí. ¿Sí me va a entender? Porque es una receta. ¿Qué es una receta? Exacto. Paso por paso, por paso, por paso, a seguir. ¿Sí? Entonces sí, cumple la primera parte. Conjunto bien definido de procedimientos lógicos. No matemáticos porque, bueno, puede ser matemático si hablamos de otro cuento, pero son procedimientos lógicos. Listo. Que se pueden seguir para resolver un problema. En ese caso el problema es crear la comida. Por ejemplo, quiero un pastel. ¿Sí? Mira, a mí me encanta la comida. Por ejemplo, esta semana voy a probar algo que se llama pan de papa. Me dio mucha curiosidad, sí, me dio mucha curiosidad. Y voy a hacer pan de papa. ¿Sí? En serio, no sabía que existía. Lo mismo que ustedes, lo dije y al fin cuando yo lo miré, yo, ¿pan de papa? ¿Es de verdad? O sea, pan de papa que supuestamente más saludable, que es más rico. Pero esto es más relleno de papa por dentro. No, es un pan que lleva, lo irónico es que lleva harina, lleva huevo, lo mismo que lleva cualquier pan, la única diferencia es que lleva una base en papa. O sea, esa es la diferencia. Pero pues da curiosidad comprobarlo. Hoy en día se están volviendo famosas las hamburguesas con pan de papa, porque supuestamente es más saludable que el pan normal. Pues vamos a ver, voy a hacer yo. Entonces vamos al punto, quiero hacer pan de papa, ese es mi problema. Quiero hacer pan de papa. Y para eso debo seguir ¿qué? La receta. ¿Qué es la receta? Una serie de instrucciones que debo seguir al pie de la letra o no me va a salir. Ya ¿Sí? puede salir quemado. Muchas cosas. Si la sigo al pie de la letra, me tiene que salir. Ahora, resolver el primer número finito de pasos. ¿Se termina? Claro, la receta tiene un comienzo y un final. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Entonces, la mejor forma de que ustedes me entiendan el algoritmo es eso. Una receta de cocina es un algoritmo. Y ojo, un algoritmo tiene unos elementos que son, todo algoritmo tiene datos de entrada, proceso por el cual se resuelve el problema y los datos de salida. Vamos a ver si son capaces de aplicar la receta. ¿Cuáles son los datos de entrada de la receta? Un vaso de agua. No. Los datos de entrada, ¿cuáles son? Muy bien. Los ingredientes. La lista de ingredientes son sus datos de entrada. Proceso o pasos que resuelvan el problema. Pues la descripción de la receta como tal. Hornee, mezcle, haga. ¿Sí me entienden? Esa es la receta. Y los datos de salida, ¿cuáles son? ¿Cuál es el dato de salida en este caso? El resultado, es decir, el bendito pastel de papa. ¿Sí? ¿Entienden qué es un algoritmo entonces? Son una serie de instrucciones. Y ojo, si yo no sé cocinar, yo no sé nada de cocina. Pero si yo encuentro una receta bien detallada, sin importar que yo sepa nada de cocina, yo voy a poder cocinar. ¿Sí me entienden? Ese es el poder de un algoritmo. Eso es lo que un algoritmo debe hacer. Que cualquier persona que lo use, pues obtenga el mismo resultado. Y eso es las características. Un algoritmo debe ser preciso, no puede ser ineficiente, tiene que ser preciso, obtener el resultado que se desea. E indicar el orden de realización de cada paso. 1, 2, 3, 4. Entonces, primero, ¿sí? Mezclo tal ingrediente. Segundo, tal cosa. No lo puedo hacer al contrario porque obtengo otro resultado. ¿Listo? El resultado debe ser definido, o sea, debe haber un resultado. Si se sigue el algoritmo dos veces, o sea, si yo inicio el algoritmo dos veces,
con los mismos datos de entrada, se debe obtener el mismo resultado todas las veces. Y es cierto. Vamos al ejemplo de la receta. Si yo sigo la receta todas las veces que a mí se me dé la gana, pues obtengo siempre el mismo pastel de papa. Siempre y cuando siga la receta. No me va a quedar ni más salado, ni más dulce, ni nada. Ojo, siempre y cuando yo no cambie nada, siga los mismos pasos una y otra vez, obtengo el mismo resultado. Por eso algo que me parece irónico es que piensan que la cocina es compleja. Realmente la cocina no, la cocina es seguir exactamente una serie de pasos. Si usted sigue los pasos, no, pero es que yo hice un pan y no me subió. Un paso mal realizado. No fue culpa ni del horno, no fue culpa ni de ningún factor, fue culpa suya. Hizo un paso mal realizado. Se le olvidó agregar la levadura. Agregar la levadura, la mezcló mal, no la activó porque la levadura hay que activarla, en fin. ¿Sí me entienden? Entonces hice algo mal. El resultado, por lo tanto, no me dio el que yo esperaba. Pero no fue culpa del algoritmo, en este caso de la receta. Fue culpa mía que hice un paso mal hecho. ¿Listo? Entonces, un algoritmo debe ser finito, si sigue el algoritmo se debe terminar en algún momento, es decir, se debe tener un número finito de pasos. Este es un ejemplo perfecto con una bendita receta. Por eso, el poder del algoritmo es que lo puedan seguir. Si yo le digo a ustedes, háganme un algoritmo para hacer huevo frito, entonces tienen que poner los datos de entrada. ¿Cuáles son? El huevo, el sartén y el aceite. Y bueno, póngale huevo si quiere. Miren, a ese punto hoy, ¿sí ven cómo podemos modificar un algoritmo y se puede volver más largo o más extenso dependiendo de la situación? Porque yo puedo decir datos de entrada, bueno, ahorita siempre lo mismo. El aceite, o bueno, la mantequilla si quieren hacer más rico, el sartén, el fuego y obviamente el huevo. Ahora, sal, pimienta. ¿Tiene hecha pimienta al huevo? Sí, claro. Uno de los secretos de la cocina es que se le echa pimienta a todo, literalmente a todo. Es que la pimienta nunca produce picancia, da un sabor delicioso. O sea, si usted le va a echar todo el tarro de pimienta, pues obvio le va a salir picante. Pero si usted le echa una pizca de picante es como usar sal, lo mismo. Le da un sabor más pronunciado a las cosas. Es un secreto de la cocina. Aplíquele pimienta a todo. Y vean los grandes chefs, a todo le echan pimienta. Y es que es así. Y ojo, no, existe la pimienta que viene en polvo. Para la mejor pimienta es la pimienta negra que usted muele en el aparatico. Ay, que una la agua. Usa un sabor delicioso. A todo lo que usted haga con pimienta es delicioso. Es como el ajo. El ajo, probablemente en cualquier guiso, en cualquier cosa, es primordial. Y usted dice, ay, no es que a mí me gusta el ajo. Si usted aprende a usar el ajo de la forma correcta, usted ni siente, pero la cosa solo siente un sabor delicioso en las comidas y es gracias a eso. ¿Ves? Bueno, en fin, pero no hablamos de eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es un algoritmo. El problema es que lo que les acabo de decir del algoritmo de la receta para la cocina es un algoritmo para nosotros, no para un computador. Y esa es la diferencia. Los algoritmos se crean para los computadores. ¿Sí? Se crean para los computadores. Entonces, si yo voy a crear un algoritmo para un computador, ¿sí? Debo tener muy en claro todas las variantes, cómo funciona el computador, cómo recibe la información. Por ejemplo, vamos a crear nuestro primer algoritmo, ¿les parece? Vamos a ver quién me ayuda. Mira, ahora sí es lo que me hizo la curiosidad. Alegre un poco. Le quedó muy bien. Me encanta la relación. ¿Cómo hizo la relación? O sea, el tamaño de las letras, a la base, a todo. Es excelente. ¿Se lo copió a Nicolás? No, en serio, la relación es estupenda. Me encanta. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay algunos, y los he visto, y no está mal, ustedes están aprendiendo, y eso es entendible. Pero hay algunos que no me están manejando la relación. O sea, letras muy grandes, mundo muy pequeño, letras muy... ¿Sí me van a entender? O torcidos, o tal cosa. Es normal porque están aprendiendo y obviamente yo tengo en cuenta ese factor para no calificarles mal por eso, porque es un proceso de aprendizaje. Pero en serio, o sea, hay algunos que lo están haciendo demasiado bien, de verdad. O sea, tiene un valor perfecto. O sea, muy bien el tamaño de la letra en relación a todo y muy bien lo está manejando. Es más, el tipo de letra es muy similar. ¿Qué tipo de letra es? Ahí está hecho. La bonita que tiene patitas. Ahí está leyendo. No, no, no estaba. Esta misma que tiene patitas. Dale, vamos. Dale aquí donde dice tipografía. Dale aquí.
Bien, bien. Bueno, ya. Entonces, un algoritmo realmente para un computador, lo más probable es que sea una instrucción matemática o lógica. Hagamos nuestro primer algoritmo, ¿les parece? Vamos a hacer que un computador nos sume dos números. Solo eso. Y un computador me sume los números. Ojo, como vamos a iniciar por primera vez en el algoritmo, pues tenemos que insertar los números nosotros. Entonces, por ejemplo, voy a crear un algoritmo que permite sumar dos números. Entonces, vamos a hacer los pasos y los vamos a ir numerando. 1. Primer paso, ¿cierto? Escribe el número. ¿Qué número voy a hacer? El 2. ¿Sí? Segundo paso, el segundo dato de entrada. Recuerden que son datos de entrada. ¿Cuál va a ser? El otro 2. Tercer paso, hacer ya tengo los datos de ingreso. El dato 1 que es 2 y el dato 2 que es 2, valga la redundancia, ¿cierto? Paso 3, hacer el proceso lógico matemático. En este caso es un proceso matemático lo más de simple. 2 más 2. Paso número 4, el resultado que es 4. Y ya, terminó mi algoritmo. Ese es un algoritmo básico. 1, el 2, 2, el 2, 3, 2 más 2, 4, 4. Ya. ¿Cumple con todo lo que les acabo de decir? Sí. Datos de entrada, datos de salida, proceso. ¿Es finito? Sí. Si lo repaso una y otra vez, ¿me va a dar lo mismo? Sí. ¿Lo vieron? A menos que cambie el paso 3. Pues obvio, pero pues si lo repito tal como lo ponen ahí, pues me va a dar lo mismo. ¿Listo? Eso es un algoritmo, un proceso lógico que va a llegar. Y el profe, pues es que obvio, 2 más 2 son 4. El computador no lo sabe. El computador no sabe que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Eso lo hacemos nosotros para que el computador nos devuelva el resultado. Él hace el proceso matemático y nos devuelve de 4. Pero no quiere decir que él sepa que eso es 4. Simplemente hizo un proceso matemático y nos dio el resultado. ¿Listo? Ustedes recuerden que para un algoritmo es muy importante los datos de entrada, el proceso y los datos de salida. Pero compliquemos esto un momento, ¿listo? Esto fuera si yo quiero crear un algoritmo donde directamente se digiten los números. Pensemos en esto. Quiero un algoritmo que sume dos números, pero que puedan ser cualquiera. ¿Sí? Pueden ser cualquiera. Algo así, realmente. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, paso 1. Vamos a ponerlo en español para que me lo entiendan por ahora. Digitar el primer número, ¿cierto? Paso 2. A ese primer número asignarle una variable. ¿Qué es una variable? Se lo va a poner sencillo. En este caso, ponerle un nombre. Por ejemplo, A. ¿Sí? Tercero. ¿Cuál sería el tercer paso? Digitar el número 2. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál será el cuarto paso? Perdón, no. Digitar el número 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Asignar al número 2 un valor, que en este caso va a ser B. Y ahora, quinto paso, ¿cuál será? El proceso. ¿Cuál es el proceso? A más B. Y sexto paso, ¿cuál va a ser el proceso? El resultado. C. ¿Listo? Y es más, puedo hacer un séptimo paso para que el computador diga mostrar. Entonces vamos para allá. Les explico. Ya son 7 pasos. Esto parece muy difícil, pero les garantizo que es exactamente lo mismo y que cumple con todo lo que les estoy pidiendo. Veamos. Me dice, digite un número. Entonces, supongamos, yo voy a digitar aquí el número
5, ¿sí? Automáticamente el computador va a asignar al número 1 5. Es más, aquí lo podría hacer así para que sea más específico. Entonces, número 1 es igual a A, así como número 2 es igual a B, ¿cierto? Y A más B es igual a C, para que ahí sí funcione como debe ser, o sea, no lo voy a complementar bien. Entonces, digitar número 1 es 5, por lo tanto, 5 va a ser igual a ¿qué? A A. ¿Listo? Digitar número 2, 7. Por lo tanto, número 2 va a ser igual a ¿quién? A B. Ahora, cuando sume A, que es 5, más B, que es 7, 7 más 5, 2. 7 más 5. 12. Por eso, ¿por qué 13? 7 más 5, 12. ¿Y 12 es igual a quién? A C, ¿cierto? Por lo tanto, ya sabe el problema que es C y él me va a mostrar en pantalla a C. Así que me va a devolver 12. Datos de entrada, el 5 y el 7. Datos de salida, 12. Proceso matemático, ¿cierto? Y si yo lo sigo exactamente una y otra vez, me va a dar, adivinen qué, el mismo resultado. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Quedas ahí? Muy bien. Si Dios quiere, el miércoles le sigo dando lora a través de esto. Por ahora, por favor, guarden sus videos. ¿O lo envían por WhatsApp? Sí, envían por WhatsApp si quiere. O me los traen en memoria USB, por favor. El video y el archivo son los dos. Me tienen que pasar el video renderizado y el archivo. El archivo de Blender que usaron.